Antes de ceder la palabra al embajador Otto Reich, abro el foro a ver si hay alguna pregunta. A su gobierno y a sus autoridades. Al expresidente Bush ofendió gravemente. Pero cuando necesita de los Estados Unidos, es muy coqueto con los Estados Unidos. Cuando perdió la primera vuelta, visitó a la embajadora de los Estados Unidos. Se abrazó con ella, intercambiaron besos. Días después insultó al presidente de los Estados Unidos. Bueno, ese doble juego de Correa que hace con nosotros, también hace con los países de América Latina y con los Estados Unidos de Norteamérica. Y como es el presidente del Ecuador, yo supongo que si solicita dar una conferencia en Yale o en Princeton o en Harvard, le otorgan una aula que dé una conferencia. Esa es una razón. Una segunda es que en los Estados Unidos y en Europa existe la idea equivocada de que todo en América Latina ha sido malo, injusto, arbitrario, abusivo, explotador, hasta que apareció el socialismo del siglo XXI, ¿no? Yo les he demostrado con una cifra que ha ocurrido con la pobreza en mi país, ¿no? Existen cifras contundentes de cómo la pobreza ha empeorado en Venezuela, para poner otro ejemplo, y cómo las condiciones de vida se han deteriorado. Pero hay un romanticismo revolucionario en medios intelectuales y periodísticos de los Estados Unidos bastante ingenuo y no muy informado, que atribuyen a estos gobiernos la virtud de estar cambiando radicalmente esa sociedad explotadora del continente, ¿no? Cosa que no es cierto, ¿no? Entonces es un ir y venir, ¿no? Es Correa o Chávez a su hora, o Maduro con una columna en el New York Times. Y es también los Estados Unidos, que por ser una sociedad democrática y pluralista, abre sus puertas a todas las ideas, a todo aquel que quiere expresarse, a todo aquel que quiere dar una opinión, a todo aquel que quiere hacer un lobbying. De lo que yo conozco, la embajada de los Estados Unidos en Washington gasta centenares de miles de dólares pagando a una firma norteamericana que hace el negocio de relaciones públicas para la embajada del Ecuador. Bueno, nosotros no podemos hacer eso, ¿no? No quiero extenderme más. Y supongo que los colegas también tienen otras opiniones. César. Sí, justamente a este último punto en el que ha topado el presidente Hurtado, quería referirme. Es decir, el gobierno ecuatoriano gasta muchos recursos en promover su imagen en el exterior. Son varias empresas de lobby que tiene contratado tanto en Estados Unidos como en Europa. En un evento como este, perfectamente pueden estar equipos de televisión, de cámaras, gente que está tuiteando, ¿no es cierto?, al servicio de la embajada, y que va a utilizar sin duda alguna estas imágenes y estos para seguirnos desacreditando cuando lleguemos al Ecuador. ¿Cómo contrarrestar esto? A mí me parece que por la vía de los recursos es imposible, ¿no es cierto? El gobierno ecuatoriano finalmente tiene... hay un Estado detrás de esto, los recursos que tiene un Estado alrededor de eso. Pero me parece que la única arma que tenemos, quienes hacemos activismo por derechos humanos, es contar la verdad, contar lo que está pasando en el Ecuador, contar que el milagro ecuatoriano no es tan milagro.
de que hay avances importantes en ciertos sectores, educación, infraestructura, pero que nada de eso justifica las limitaciones en derechos civiles y políticos, y de que no se está construyendo una genuina democracia en el Ecuador. Me parece que esa es la única oportunidad que tenemos, es la palabra, es utilizar esos pocos recursos que podemos tener a nuestra mano. Gracias. Tengo otra pregunta entonces. Ustedes están más o menos familiarizados con el resto de los países del socialismo del siglo XXI. Uno de los temas que no hemos tocado hoy, pero que hubiera sido importante, es el tema de la corrupción. Hablando en privado, yo le decía a Guillermo que el presidente de Ecuador ha administrado la economía mejor que el presidente de Venezuela. En parte porque afortunadamente para el pueblo ecuatoriano no tiene la facultad de emitir moneda, porque la moneda del Ecuador es el dólar. Si la hubiera tenido, distinta sería la suerte de la economía ecuatoriana. En lugar de endeudarse como se endeuda para satisfacer el alto gasto público, habría emitido moneda y el Ecuador tendría una inflación equiparable a la inflación que sufre Venezuela. También ha administrado los recursos económicos con más criterio que el gobierno de Venezuela, particularmente en infraestructura. Miren ustedes cómo yo tengo una opinión objetiva sobre lo que ocurre en mi país. Pero hay que tener en cuenta que un año de presupuesto en el gobierno de Correa equivale a 4 años de presupuesto en un gobierno anterior al año 2007. Claro, antes de este año se podía hacer 1 kilómetro, hoy 4. Antes 100, hoy 400. Entonces, las condiciones económicas en las que han gobernado estos regímenes políticos han sido absolutamente excepcionales. Pero aún así, el Ecuador se aproxima a una crisis económica. Con relación al segundo punto de Guillermo, conocen ustedes pues ese axioma político: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo pienso que el gobierno de Correa es el gobierno más corrupto de este periodo democrático. Lo que sucede es, y fue muy ilustrativo lo que dijo Andrés Páez, lo que sucede es que nada se conoce. Y si se conoce, no se castiga. Y si se castiga, es levemente. Hay una protección de la corrupción desde el gobierno. ¿Qué ejemplo da un presidente de la República que presenta una demanda para recibir una indemnización de $80 millones? ¿Esta es una señal de honradez? ¿Es una señal de honestidad? ¿Es una señal de virtud? Ninguna de ellas. Si el presidente puede presentar una demanda de $80 millones y obtener una sentencia por 40, bien, pues eso es abrir la puerta al enriquecimiento. Quisiera repetir una frase que pronuncié en Quito y publicó una revista. El patrimonio del presidente del Ecuador equivale al que yo he hecho en 55 años de trabajo, y él lo ha conseguido en 8 años de político. ¿Alguien más? Antes de pedirle al embajador Otorgais que nos haga uso de la palabra, les quiero agradecer a todos, especialmente a los panelistas y a todos ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias. Otto.